Este video se hace con el propósito de poder tener un material de apoyo para la solución del examen de certificación de Excel 365. A continuación voy a descargar el archivo de Excel que me va a permitir aplicar todas las instrucciones que se muestran en el archivo PDF. El archivo PDF al cual me refiero es el que tiene como nombre repaso 2 y entre paréntesis un número 1. Acá podemos ver nosotros la extensión y es el que contiene todas las instrucciones que debemos de ir aplicando en la solución de la actividad. Lo primero que nos indica es agregar el texto repaso en la propiedad título del documento. Entonces, estoy dentro del documento. No olvidemos que siempre debemos de dar clic en habilitar edición para poder aplicar todos los cambios que nos requiera las instrucciones. Bien, voy a seleccionar y voy a copiar el texto repaso 2. Voy a ir a información posteriormente de haber ingresado a la pestaña archivo y voy a pegarlo en título. Acá presiono enter para que se guarde y regreso a la cuadrícula de Excel. En el número 2 nos dice, en hoja 1 quita el formato condicional a los precios. Entonces selecciono todos los precios. Me voy a formato condicional, borrar regla y borrar regla de las celdas seleccionadas o borrar regla de toda la hoja. En este caso, como me indica que solo sea los precios, pues por eso se seleccionaron únicamente esas 4 columnas que contienen los precios. Entonces voy a marcar la opción o voy a darle clic a la opción borrar reglas de las celdas seleccionadas. En el número 3 nos dice, inserte 2 filas a partir de la 1 en la celda A1, escriba el texto repaso Excel 365. Muy bien, entonces voy a ir a la parte superior, selecciono la fila número 1 y número 2, le doy clic derecho y luego insertar. Recordemos que para fines de certificación, este procedimiento se tiene que hacer a través del botón insertar que encontramos en la pestaña inicio. Entonces, insertar filas de hoja. Y le voy a dar un clic. Y ya tengo agregadas las 2 filas que necesito para poder agregar el texto repaso Excel 365. Lo voy a pegar. Acá me ha quedado doble línea, entonces voy al final de la palabra repaso, agrego un espacio y luego presiono la tecla delete o suprimir. Y con ello ya me traigo el texto. De momento no se ve porque necesitamos hacer un procedimiento adicional para que el mismo pueda visualizarse sin ningún problema. Y es el que nos indica la instrucción número 4 en donde nos dice combine las celdas de la A1 a L1. Entonces selecciono de A1 a L1 y luego me voy al botón de combinar y centrar. Pero ojo, nos dice combine las celdas de la A1 a L1. Eso quiere decir que no tenemos que combinar y centrar. Tenemos que desplegar la opción y solo combinar celdas. Y listo, ahora ya me aparece todo el texto según las instrucciones. Luego nos dice, aplique el título, estilo título al texto repaso Excel 365. Entonces nos mantenemos en las celdas combinadas. Me voy a estilos de celdas y selecciono título. Acá le doy un clic y voy a ampliar un poquito el tamaño de la fila número 1 para que se pueda visualizar el texto completo. Luego nos dice, aplique inmovilizador de paneles a partir de la fila 3. Quiere decir que yo me voy a posicionar en la celda A4, voy a ir a la pestaña vista y luego desde acá aplico inmovilizar paneles y le doy un clic. Me posicioné en esa celda porque yo necesito que a partir de esa celda ya se puedan visualizar los datos. Eso quiere decir que las filas que estén en la parte superior se van a mantener estáticas. ¿Cómo sabemos esto?
porque al momento de que yo bajo en los datos puedo observar que los encabezados se mantienen siempre fijos en pantalla, mientras los datos sí bajan. Número 7. Calcule el total de los 4 precios aplicando la fórmula correspondiente. Entonces voy a ir a la celda I4 y voy a colocar la fórmula suma. Y suma lo que va a hacer es justamente eso, sumar los 4 precios de acuerdo a las instrucciones. Entonces igual suma, abro paréntesis, selecciono los 4 precios, cierro paréntesis y presiono enter. Acá voy a hacer una serie de relleno de forma vertical para que se pueda autocompletar todas las filas para mostrarme el total. En la columna comentario muestre el siguiente mensaje de acuerdo con el total. Si el mismo es mayor o igual a 200, tiene que mostrar el texto meta alcanzada. Y a los que son menores a 200, meta no alcanzada. Entonces me voy a comentario y voy a aplicar una fórmula condicional porque me está indicando que valide una celda. Si esa celda es mayor o igual a 200, entonces tiene que mostrarse el texto meta alcanzada. Pero si esto no se cumple, si es menor a 200, entonces es meta no alcanzada. Y al igual que como lo hice con el total, bajo para el resto de filas con una serie de relleno. Bien, en la siguiente nos dice, en la columna comisión muestre el resultado aplicando una función del total por M3 para todos los datos. Bien, entonces ahora voy a la columna comisión, coloco una función que me permita multiplicar el primer total por la cantidad que tenemos en M3. Esta cantidad que tenemos en M3, que es el 8%, lo voy a convertir en una referencia absoluta. Eso quiere decir que cuando yo baje la función no se van a modificar ninguno de los datos, siempre va a ser por M3. Para ello presiono la tecla F4 en el teclado en la parte superior y luego pues presiono Enter para que me muestre el resultado. Bajo la fórmula y nosotros podríamos revisar cualquiera de los resultados y vamos a observar que siempre se multiplica por M3. En la siguiente nos dice, en la columna informe muestre el nombre del vendedor, la categoría y el comentario de cada registro. Autoajuste el ancho de la columna desde la herramienta formato. Muy bien, entonces tenemos la columna informe. Acá vamos a utilizar una fórmula concatenar que nos va a permitir unir el nombre del vendedor, coma, comillas, espacio, comillas, coma, la categoría, volvemos a repetir el mismo formato, coma, comillas, espacio, comillas, coma, y el comentario de cada registro. Entonces lo tenemos en K4, el primer comentario, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y aquí me muestra ya el primer resultado. Bajo la fórmula, acá hice doble clic izquierdo en la parte inferior derecha y posterior a ello voy a ir a la pestaña inicio, a la herramienta formato de acuerdo a las instrucciones y autoajustar ancho de columna. Ahí le doy un clic y esto me garantiza que absolutamente todos los datos se van a visualizar en pantalla de acuerdo a cómo nosotros interactuemos en la cuadrícula. Bien, en la siguiente nos dice, crea una gráfica de barras por I de vendedor y total. Posiciónela a partir de la fila 55 a la 80. Entonces seleccionamos I de vendedor. Luego selecciono los totales. Acá lo estoy haciendo presionando control y clic izquierdo sostenido.
Y de esta forma pues ya selecciono dos columnas que están separadas. Luego nos dice que tiene que ser una gráfica de barras. Entonces voy a ir a columnas y acá encuentro barras 2D y barras 3D. Voy a seleccionar una de barras 3D. Según instrucciones me tengo que llevar la gráfica para que la misma se encuentre a partir de la fila 55, no nos especifica la columna, hasta la 80. Y listo, hemos terminado con el procedimiento. Muy bien, para la gráfica que se acaba de agregar tenemos que aplicar un cambiar filas y columnas. Entonces voy a ir a diseño de gráfico y acá tengo la opción de cambiar fila diagonal columna. Esto dentro de la sección de datos. Ahí le doy un clic, vemos el cambio que se hace y terminamos este procedimiento. Luego nos dice escriba el texto alternativo repaso Excel 365 a la gráfica. Entonces voy a regresar a mi gráfica, voy a darle clic derecho y luego ver texto alternativo. Y acá voy a pegar el texto que antes había copiado. Cierro el panel de texto alternativo y voy a la siguiente instrucción. Seleccione el estilo 8 para la gráfica. Entonces me voy a estilos de diseño y acá pues por orden los podemos encontrar. Podemos ir viendo estilo 2, 3, 4, 5, 6. Sería este, ¿verdad? De acuerdo al orden que las mismas llevan. Muy bien. El siguiente, aplique etiquetas de datos a la gráfica y elimine el título de gráfico. Muy bien, entonces vamos al signo de elementos de gráfico, que es un símbolo de más. Y acá voy a quitar título de gráfico. Y nos dice etiquetas de datos a la gráfica. Entonces acá vamos a etiquetas de datos. Y listo. En hoja 2 calcule el promedio de precios en la columna I. Configure dos decimales para los resultados obtenidos y formato moneda. Muy bien. Entonces nos vamos a la hoja 2 y aquí voy a agregar la fórmula promedio. Selecciono los 4 precios, cierro paréntesis y le doy Enter. Acá podríamos de una vez darle clic derecho a la celda, formato de celdas y hacer los cambios correspondientes. Me voy a moneda y en posiciones decimales voy a agregar 2. En el símbolo de la moneda podemos elegir cualquiera de los símbolos. Yo voy a elegir Quetzal, aceptar y luego bajo con una serie de relleno. Nos dice, muestre el registro de los datos, es decir, los primeros 2 caracteres del ID de vendedor en la celda D54. Entonces nos vamos a la celda D54, voy a aplicar la fórmula izquierda. Si nos damos cuenta, todos los ID de vendedor tienen exactamente los mismos 2 caracteres de inicio. Voy a elegir el primero por cuestión de orden. Coloco coma y la cantidad de caracteres que yo quiero visualizar de esa celda, que en este caso son 2, y ya tenemos acá el registro. En la celda de 55 muestre la fecha y la hora actual del sistema. Entonces en este caso voy a utilizar la fórmula ahora dentro de la celda de 55 y con paréntesis pues vacíos. Entonces la fórmula ahora nos muestra la fecha actual y la hora, mientras que la fórmula hoy solo nos muestra la fecha.
La siguiente, agregue en la celda C56 el texto cantidad más alta y muestre el promedio más alto en la celda D56 aplicando la fórmula correspondiente. Entonces aquí voy a agregar cantidad más alta. Y la fórmula que voy a aplicar es la fórmula max. Seleccionando todos los promedios. La siguiente nos dice agregue en la celda C57 el texto cantidad más baja y muestre el promedio más bajo de las o en la celda de 57 aplicando la fórmula correspondiente. Entonces voy a tratar de ahorrar tiempo. Voy a copiar y pegar lo que ya escribí. Y solo voy a cambiar alta por baja. Y aplico la fórmula min. Entonces igual min y selecciono todos los promedios. Muy bien, la siguiente nos dice agregue en la celda C58 el texto celdas utilizadas y muestre el total de celdas utilizadas en la columna nombre producto. En la celda de 58 aplicando la fórmula correspondiente. Entonces, celdas utilizadas. Y acá va a ser contará. Selecciono todos los datos de nombre producto. Y me indica según lo que me muestra la fórmula que son 50 las celdas utilizadas. Le voy a aplicar un borde, no me lo pide las instrucciones, pero yo se lo agrego para cuestiones de visualización y de que se pueda entender mejor la información que acabamos de agregar a través de las fórmulas. Bien, 21 nos dice, ordene los datos de la base de la columna A a la K por el campo precio 1, precio 2, precio 3 y precio 4 de menor a mayor. Entonces voy a seleccionar toda la base hasta región. Me voy a ir a la pestaña datos y luego ordenar. Entonces ordenar por precio 1 según instrucciones de menor a mayor. Ya lo tenemos acá de forma predeterminada. Agrego un nivel más, precio 2 de menor a mayor. Agrego un tercer nivel y agrego un cuarto nivel de menor a mayor. Aceptar y listo. Ya tenemos ordenados los datos de acuerdo a las instrucciones. Muy bien, la siguiente nos dice, aplique a los promedios el formato condicional relleno amarillo con texto amarillo oscuro a los promedios mayores a 50. Entonces selecciono, recordemos que siempre que necesitamos aplicar nosotros un formato, tenemos que seleccionar las celdas, el texto, la imagen, lo que nosotros estemos trabajando. En este caso son las celdas. Entonces luego me voy a formato condicional. Y voy a seleccionar es mayor que. Es mayor que, de acuerdo a instrucciones, 50. Y le voy a colocar un relleno amarillo con texto amarillo oscuro de acuerdo a instrucciones y luego a aceptar. Bien, en la siguiente, en la columna M, aplicando la fórmula correspondiente, muestre los valores únicos de la columna región. Entonces voy a irme a esta celda que sería la celda M2 y voy a colocar únicos. Abro paréntesis y selecciono todas las regiones. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ya me muestra a través de una fórmula los valores únicos de un grupo de celdas. 25. Seleccione la columna K, ingrese a formato de celdas y alinee los datos de forma horizontal centrada. Muy bien, entonces nos vamos a columna K.
Nos vamos luego a formato de celdas, alineación. En la pestaña alineación, recordemos que siempre nos va a aparecer el número como predeterminado, y de forma horizontal centrada. Horizontal centrada. Entonces acá seleccionamos en la sección horizontal centrada y luego aceptar y listo. Con eso terminamos la aplicación de la instrucción 25. En la columna meta final aplique una fórmula que permita mostrar un número aleatorio entre 90 y 300. Entonces acá voy a utilizar aleatorio.end y luego coloco 90 como número inferior y 300 como número superior o hasta 300, ¿verdad? De acuerdo a instrucciones. Doy un clic bajo la fórmula con una serie de relleno y termino el procedimiento. Luego nos dice, aplique formato como tabla a su elección a la base de datos de la columna A a la J. Muy bien, entonces desde la A hasta la J hacemos la selección correspondiente y le damos un formato como tabla. No nos especifica cuál, entonces voy a elegir uno a mi elección. Recordemos que acá tenemos que observar que diga la tabla tiene encabezados. Si es correcto, le damos a aceptar y listo. Luego nos dice, resalte la última columna de la tabla. Para ello, pues me tengo que ir a diseño de tabla y vamos a encontrar dentro de las opciones de estilo de tabla, última columna, y ahí voy a darle un clic. Y entonces se va a resaltar la columna meta final. Luego nos dice, elimina el rango de datos repostería de la base. Para poder observar cuáles son los rangos que yo tengo guardados en este archivo, tengo que ir a la sección de cuadros de nombre. Y acá le voy a dar un clic. Aquí me aparece repostería, le doy un clic nuevamente. Y no nos dice que tenemos que eliminar las filas, sino únicamente los datos. Para ello, entonces voy a presionar la tecla Delete o suprimir. Y listo. Con eso termino el procedimiento. Bien, en la última nos dice, configure para que se muestre el número de página a la izquierda de las hojas en el pie de página. Entonces para ello me voy a ir a insertar, luego a la sección de encabezado y número de página. Y luego nos vamos a la parte inferior de la primera página. Me posiciono a la izquierda del pie de página y luego le doy un clic en número de página. Me voy a la pestaña vista, doy un clic en alguna otra ubicación de la cuadrícula y luego normal. Entonces, para poder comprobar que hicimos correctamente el procedimiento, vamos a observar presionando una combinación de teclas, control P en este caso, que me muestra el número de página en la parte inferior izquierda de cada una de ellas. Bien, con esto terminamos las instrucciones del repaso 2. Ahora bien, para fines de certificación vamos a agregar algunos temas que no estaban contemplados en las instrucciones, pero que es importante que nosotros podamos conocer para tener mayor éxito al momento de hacernos el examen de certificación. Y son 3 puntos importantes. Primero es aplicar la fórmula ordenar, luego integrar datos a una tabla y por último aplicar saltos de página. Bien, voy a ir a la área donde colocamos la región. Entonces voy a anidar la fórmula únicos y voy a colocarla dentro de la fórmula ordenar. Y como podemos observar, ya nos aparece centro en la primera posición en un orden ascendente de la A a la Z, occidente, oriente y sur. ¿Por qué nos aparece este número 0? Es por aquellos datos que fueron borrados cuando se eliminó el rango repostería, el rango de datos.
Entonces por eso nos aparece acá un número 0, no lo vamos a eliminar, lo vamos a dejar tal y como se muestra en este momento. Bien, entonces anidamos únicos, colocamos ordenar y vamos a observar inmediatamente el resultado de la fórmula y de la aplicación de la misma. Ahora bien, para poder integrar datos en una tabla, vamos a ir a la parte inferior derecha de la tabla y vamos a observar que se va a formar un pequeño vértice, en este caso es de color azul. Entonces voy a llevar el cursor del mouse a ese vértice, le voy a dar clic izquierdo sostenido y lo arrastro hacia la derecha. Y con esto ya integro los datos que estaban fuera de la tabla. Por último, para hacer un salto de página, voy a ir a la hoja 1. Luego voy a ir a ver saltos de página. Esto se encuentra en la pestaña Vista. Y acá, en cada uno de los, pues, en las separaciones de color azul, pues ahí se está marcando un salto de página. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que se integrara más datos a un rango, a un bloque específico, entonces nosotros lo que hacemos es arrastrar esta línea de color azul, ya sea la que está de forma horizontal o vertical. Si en este caso a mí me dijera, mire, yo necesito que dejemos solo 2 páginas, en este caso pues aparecen 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos una utilizando, 2 prácticamente utilizando la gráfica. Entonces voy a mover mi gráfica hacia solo una de ellas y ya estaría utilizando 1, 2, donde está la gráfica, 3, donde está el dato de precio 3, 4, total, comisión, comentario e informe, y la número 4 que está vacía. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma es como nosotros vamos a modificar los saltos de página. Con esto terminamos el repaso número 2. Que tengan un excelente día.